Jesús es mi Salvador, Jesús es mi Salvador, el único camino. Jesús es mi Salvador, Jesús es mi Salvador, Jesús es mi Salvador, camino de verdad. Jesús es mi Salvador. Aquí comienza Cadena Vida, una producción de la Iglesia Jesús es mi Salvador. Jesús es mi Salvador, Jesús es mi Salvador, el único camino. Jesús es mi Salvador. Y a partir de este momento compartiremos una hora de mucha, pero muchísima bendición. Jesús es mi Salvador. Para comunicarse con la Iglesia Jesús es mi Salvador, podés hacerlo a través de los siguientes números. 2-406-8998. 2-406-8998. O mensajes de texto al 094 47 11 00 para realizar tu petición, consulta, consejería pastoral. Esto es Cadena Vida. Y ahí fue cuando Moisés pidió a Dios para que su espíritu fuera derramado sobre 70 varones y cumplía funciones menores de esos varones y él hacía las importantes. O sea que, por más que ya estaba sirviendo a Jehová, le escuchaba la voz de su padre que era Jetro en la tierra. Y después yo veo algunos ejemplos, porque aquí estoy viendo el final. El final dice que, bueno, que ahí después de la muerte de Moisés, empezó Dios a hablarle a Josué. Y yo hoy anoté algunas cositas. ¿Quién era el que salía en batalla para defender a Moisés? Josué. Había una batalla y el que estaba en el frente de batalla, ¿quién era? ¿Sabe qué? Esto téngalo como enseñanza. Yo doy gracias a Dios por cuantos, con mucho amor, con mucho esfuerzo, respaldan, y hablo de mí, mi vida, como ministro, como padre de esta casa. Los bendigo. Pero tengan en cuenta, están en el frente de batalla. Quizás los dardos no llegan en forma directa sobre mi vida, ¿verdad? Porque está gente en el frente de batalla defendiendo esto. Entonces, usted escucha lo que yo no escucho, se entera de lo que yo no me entero. Entonces tenemos que entender cómo es el sistema. Usted sirve y hay otros que te van a servir. Usted honra y hay otros que te van a honrar. Yo llegué allá justamente ayer a Empalme, estaba nuestra hermana Anita y justamente nos estaban hablando que habían tenido una conversación con Mirta de lo que era la honra con los pastores. Y yo quiero que entienda, gracias a Dios, y esto no es para adularnos ni nada por el estilo, los bendigo porque nos sentimos bendecidos, acompañados. Yo hoy estaba orando acá al principio, digo, Señor, no sé si es un sentido, pero cómo me gustaría que estemos viviendo juntos, yo qué sé, por decir una cosa, ¿verdad? Para saber si te falta algo, porque claro, hay gente que tiene necesidad y no podemos llegar, no podemos estar por distintos tiempos, por los motivos, porque el día es limitado, ¿verdad? Nuestras capacidades son limitadas, pero estamos llorando y digo, Señor, ¿cómo me gustaría estar con esta hermana, con este hermano, saber cómo está, cómo se encuentra, y no podemos a veces. Pero qué bueno que el que entiende el propósito, el que entiende el plan, el que entiende el diseño, ¿verdad? Dice, pastor, yo lo hago por ti. Y lo hago como que si lo hicieses tú. ¿Cuánto es gloria a Dios? Mira, a mí por mucho tiempo he sido servidor. Hoy sigo sirviendo, por supuesto, ¿verdad? Y si el pastor me decía, anda a ver a fulanita de tal, ¿sabes lo que hacía yo? Porque no era que yo había ido porque quería, sino porque me habían mandado. Mire, vengo de parte del pastor. Porque el pastor, como diciendo, vengo en representación. Vengo para poder estar diciendo, él se está preocupando por ti, me mandó a mí. Está bien, no puede venir él, pero me mandó a mí. Eso es importantísimo. A veces no tenemos el concepto de esto.
Pero esa es una transformación que la iglesia está sufriendo en este tiempo, ¿cuánto están entendiendo? Es una transformación que el cuerpo de Cristo está siendo moldeado en este tiempo para que entendamos verdaderamente ese diseño maravilloso. Servimos a Jehová, todos. Así como lo hizo Josué, que salía a la batalla. Un día, escuche bien, mire usted cómo llegó. Un día Josué acompaña a Moisés. Moisés ese día tenía que ir a la presencia de Dios al monte. Dejó a Aarón y a Hur a cargo de la justicia y la administración de las cosas dentro del pueblo de Israel, que todavía no era nación, ¿verdad? Y Josué le empezó a acompañar. Iba Moisés en la presencia de Dios para ir a buscar las tablas. Y cuando va para allá, yo dije, bueno, llevará Josué hasta allá arriba. ¿Dónde quedó Josué? Quedó al pie del monte. Sirvió y él se quedó. Amén. Me dijo acá, perfecto, aquí estoy. Desciende Moisés, escuche bien, el hecho de poder estar sirviéndolo en ese sentido a Moisés, ¿sabe qué? A Josué Dios lo libró de tener que andar adorando el becerro de oro. Mientras que Josué estaba ocupado de Moisés, el becerro de oro se estaba forjando abajo con Aarón. Toda la tierra estaba adorando un becerro de oro, pero Josué estaba conectado con el maestro, con Moisés. ¿Se da cuenta de las ventajas de estar alineado como corresponde? ¿Se da cuenta de la ventaja de estar en la dirección que corresponde? ¿Cómo Dios se agrada de esas cosas? Dios libró a Josué de estar adorando el becerro de oro que Aarón mandó a construir. ¿Por qué? Porque estaba en el lugar correcto. Dice la palabra del Señor de que Moisés, él salía de su campamento, de su tribu, cada vez que iba al tabernáculo para que Dios hable con él. ¿Cuánto recuerda eso? Dice que iba él, dice que estaban, en ese momento, yo me imagino, las 12 tribus estaban atentas, porque wow, Dios va a hablar con Moisés. Es como cuando ahora vio que llega a las 8 de la tarde y estar pendiente a ver qué es lo que dice el presidente, cuántos muertos hubo, cuántas soluciones habrá, qué es la nueva medida, ¿verdad? Es decir, en este tiempo, ¿verdad? Pero en aquel tiempo era algo distinto, era un mensaje de Dios, era una administración de Dios sobre el siervo. Y dice que todos salían ahí y mientras que estaba Dios tratando con Moisés, estaban todos afuera. ¿Por qué? ¿Cómo sabían eso? Porque la nube se corría. Entonces, como la nube se había corrido, sabían de que Dios estaba allí, en el tabernáculo. Ahora dice que pasaba el momento de que Dios terminaba de hablar con Moisés y todos se iban a sus tribus y a sus casas. Todos, menos uno. ¿Este quién era? Era Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés. Dice que mientras que todos iban a su casa, Josué se quedaba en el tabernáculo. A él no le interesaba solamente estar en ese servicio cuando las luces y la maravillosa presencia de Dios estaba a través de la nube. No, a él le interesaba poder estar ahí unido, donde sabía que algún día el mismo Moisés volvería porque Dios volvería a hablar con él. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Eso es estar en el lugar correcto, en el lugar preciso, o haciendo lo que corresponde. Mire, cuando usted está dispuesto a ser honrado por Dios como fue Josué, usted va a tener esas actitudes, vas a tener esa forma, vas a tener esa conducta, ¿verdad? Como decía Joel, que dice, me dijeron de buscar una empanada un día feriado, y él fue, dijo, amén, le dijo. Y volvió con la empanada, tarde, pero dice, te tengo en cuenta. Porque sabía que era feriado, ya comió otra cosa, pero te tengo en cuenta. Y a su nombre.
Es tan importante la obediencia de una orden. Me acuerdo, creo que era el tercer o cuarto día dentro del servicio militar obligatorio en Argentina. Me acuerdo que era el tercer o cuarto día porque estábamos haciendo las letrinas recién, para estar 60 días. Las letrinas en aquel lugar que eran, era una zanja larga donde todos los varones ahí hacíamos nuestras cosas y nuestras necesidades. Y bueno, me dijeron a la mañana temprano del primer día, Carolio y otros granaderos vayan allá y empiecen a cavar. Nos dieron una palita chiquitita así, ¿sí? Chiquitita que la de monte, esa que es plegable, y dice, bueno, hagan la zanja, hagan de 1,5 metros de profundidad, ancha así, 100 metros era lo que tuvimos que hacer. Sí, sacamos tierra ahí. Y éramos varios, ¿verdad? Pero claro, desde la mañana temprano, y a mí me dijeron, vaya. Llegó a 100 metros, estaba el vivac, el campamento, y ahí estaba, yo veía que había movimiento porque ya era como el mediodía. Ni agua habíamos tenido durante 8 horas, no, 8 horas no, 6 horas de trabajo a la mañana, desde la mañana temprano hasta el mediodía. Y nadie lo había venido a visitar, lo dejaron ahí, hagan la zanja. Claro, cuando yo vi por allá el movimiento, yo dije, bueno, vamos a comer, ¿vio? Como la obra, ¿vio? Terminamos acá y nos vamos todos a comer. Y nos habían enseñado a presentarnos así, ¿vio? Haciendo la veña y presentarnos por el nombre. Entonces yo dije, voy allá, me presento y voy a comer. Me presento donde estaban, ya empezaban a repartir la comida a los demás, y ahí estaba el cabo, no sé quién era. Hago así la veña, ¿verdad? Y digo, granadero Carolio, me presento para comer. Y me dice, mi autoridad me dice, ¿y quién lo llamó a usted? Carrera más, vaya para allá. Y me tuve que ir hasta allá nuevamente. Después me mandaron a llamar. Dice, ¿quién lo llamó a usted? Yo me había adelantado para poder estar satisfaciendo lo mío sin esperar una orden para que Dios me bendiga. ¿Sabe por qué le estoy diciendo esto? Porque se viene un tiempo donde Dios va a empezar a verdaderamente a honrar a los que son de obediencia. Lo que estamos viviendo ahora no es más ni menos que un trabajo de Dios para ver cuánto es nuestra obediencia, cuánto es nuestra relación, cuánto es nuestro deseo de ser fieles para con Él. Para comunicarse con la Iglesia Jesús es mi Salvador, podés hacerlo a través de los siguientes números. 2-406-8998. 2-406-8998. O mensajes de texto al 094 47 11 00. Para realizar tu petición, consulta Consejería Pastoral. Esto es Cadena Vida. Sacrificios ofrecer a tu trono, amado Rey, poderoso Dios de Israel, recibe mi adoración. Qué lindo, es sencillo, cántalo con nosotros, dile. Sacrificios ofrecer a tu trono, amado Rey.
Buen día, en el nombre de Jesús les saludo en esta mañana, el pastor Juvenal González. Es un placer compartir con ustedes la bendición de estar vivos, la bendición de tener un Dios poderoso, un Dios que la mente no puede concebir porque es un Dios perfecto, un Dios eterno, todopoderoso, omnipresente, omnisapiente, creador de todas las cosas, de todo lo que se ve y de todo lo que no se ve. Pero es un placer compartir la fe, compartir un tiempo de bendición en esta mañana, y vamos a discurrir en algún pasaje de la Biblia y vamos a tratar de, en alguna manera, tener una ilustración, una bendición de la revelación de Dios a nuestros corazones para sacar resultado positivo de este tiempo de pandemia, este tiempo de estar encerrados, este tiempo de estar limitados en cierta forma, quiero decir que tenemos mucha libertad y en especial manera libertad espiritual para elegir tiempo para adorar a nuestro Dios. Qué lindo suena en su voz. Cántalo de nuevo. Sacrificio ofreceré a tu trono, amado, poderoso Dios de Israel. Recibe mi adoración. Recibe, levanten sus manos. Recibe mi oración, papá. Recibe mi Padre bueno. Te amo, te exalto. Yo quiero que la iglesia abra su boca y se exprese delante de Él en esta mañana. Una vez más, todos juntos. Dilo. Sacrificios ofreceré a tu trono, amado Rey, poderoso, Dios de Israel, recibe mi adoración. Los sacrificios ofreceré a tu trono, amado Rey, poderoso, dile. Exaltado, exaltado Dios, seas para siempre. Y tu gloria, canta, canta. Gloria al mundo. Tus hijos y tus hijas te cantan en esta mañana, recíbelo. Exaltado Dios, seas para siempre. Gloria al mundo le dará. Grande, grande, dile. Grande es tu amor. Y hasta los cielos, y hasta los cielos, tu fidelidad. Qué linda su voz para el Señor. Levanta sus manos y aplaude, dile. Grande es tu amor. Y hasta los cielos, tu fidelidad. Demos gracias, dile. Y demos gracias a Dios, porque Él es bueno, porque Él es bueno. Demos gracias a Dios. Si usted está agradecido, cántelo. Demos gracias a Demos gracias a Dios porque Él es bueno. Eso dice la adoración. Y no hay dudas que Él es bueno. Demos gracias en esta mañana a su bondad y su misericordia. Dios nos sigue amando a pesar de nuestras dudas, a pesar de nuestros fracasos, de nuestras debilidades, y muchas veces de nuestra infidelidad, porque en momentos difíciles muchas veces le volvemos la espalda a Dios porque todavía estamos en una naturaleza humana que nos
nos cuesta absorber ese cambio, esa transformación genuina, total de todo nuestro ser. La palabra dice que nosotros vamos a ser cambiados o transformados por medio de la renovación de nuestro pensamiento, del espíritu, de la mente. Pero nuestra mente se yergue allí dentro de nuestra mente como unos montes muy altos, unas fortalezas, unos principados, que es la razón, que es la inteligencia, la parte humana, la racional. Y uno puede decir, ¿cómo puedo tener fe y puedo tener dudas? Bueno, pero esas dos cosas pueden subsistir dentro de una persona. La fe es una sustancia de Dios, es la certeza, es la convicción. Pero yo puedo estar convencido, yo puedo estar cierto acerca de las cosas de Dios, pero asimismo puede operar, digamos, mezcladamente la duda, la desconfianza, el temor, el miedo, ¿verdad? Y puede crear un conflicto interiormente dentro mío. Porque yo estoy viendo una realidad que eso es racional, eso es mental, y puedo estar desconociendo o ignorando o no viendo una realidad espiritual paralela a la verdad física, la visible, la palpable. Es un poco, digamos, difícil de poder expresar esto, pero yo creo que todos hemos tenido esta experiencia. Todos decimos, yo tengo fe, yo creo, la palabra de Dios, mi experiencia con Dios, el que Dios haya entrado a mi corazón me ha traído un cambio, una transformación total. Ya no soy el mismo, yo antes era así, me comportaba de ciertas maneras negativas, pero hoy soy positivo o positiva, ya no soy la misma persona, yo noto cambio, mis familiares me dicen que yo he cambiado, mis patrones dicen que yo he cambiado, mis vecinos, mis amigos, mis amistades dicen que yo ya no soy el mismo o que no soy la misma, y es verdad, hay cambios, pero aún sigue estando en nosotros allí una naturaleza física, una naturaleza pecaminosa. Si bien es cierto, hemos sido perdonados nuestros pecados, aún tenemos una naturaleza que la tenemos que transformar a través de la obediencia. Escuche bien lo que le estoy diciendo. Nuestra naturaleza física va a ser transformada o cambiada totalmente a través de nuestra obediencia a Dios, obediencia a la palabra. Es un ejercicio, es un desafío y es una actitud a asumir y un camino a transitar hasta que estemos sobre esta tierra. Vamos a tener esa lucha dentro nuestro. Y eso es importante tenerlo claro, tenerlo definido, tenerlo totalmente identificado, porque es la identidad de lo que somos. Nosotros somos seres, digamos, que físicos y seres espirituales. Por el lado espiritual entendemos y comprendemos a Dios y tactamos los mandamientos, el propósito, la finalidad, el proyecto, el diseño que Dios tiene para nosotros en forma personal. Pero también nos encontramos con un cuerpo físico. Como dijo Pablo, con mi mente quiero agradar a Dios. Tengo la intención, tengo la inclinación, tengo la disposición ya de obedecerle, pero encuentro en mis miembros otra ley que me lleva cautivo al pecado, a la desobediencia. Y tengo ese conflicto dentro de mí, no sé qué hacer. Y todos nosotros tenemos esa lucha interna. Y a través de toda la Biblia encontramos tremendos hombres de Dios. Encontramos a Abraham, el padre de la fe. Se dice la Escritura, lo describe como el padre de la fe, pero él en cierto momento también tuvo sus dudas, y cuando estuvo en un lugar difícil juntamente con su esposa, que dice que era muy atractiva, muy bonita, él dice, no, vamos a hacer un trato entre tú y yo, vamos a decir que tú eres mi hermana, porque si no aquí, con tal de quedarse contigo, con tal de tener tu compañía, me van a matar a mí. Entonces vamos a decir que tú eres mi hermana. En cierta manera, en cierta forma, lo era, porque era prima, era hija de un tío de Abraham, Sara, pero él utilizó como arma, como elemento de fe, por decir así, la mentira, el engañar al principal de aquella nación donde él fue a establecerse. Esta mañana quiero hablar un poquitito acerca de esto, nos va a ayudar. Yo puedo decir que hay 3 elementos que pueden derribar la fe. Escúcheme lo que le estoy diciendo, elementos que pueden derribar la fe. ¿Dónde? En mi mente y en mi corazón, en mi interior. Pero vamos a empezar por uno, que es el temor. El temor es una forma de miedo,
o es un tipo de miedo que actúa interiormente al considerar que algo perjudicial o algo negativo está por ocurrir o que puede ocurrir. Y ese temor opera en la mente con tal magnitud, con tal fuerza, con tal prodigación que paraliza todo el sistema racional y anula de esa forma toda la actividad positiva física que yo pueda tener. Maniata a la persona, amordaza la expresión del habla, porque permite que la persona quede impactado negativamente que no habla. Y todo intento de acción físico o física que anteriormente la persona pensó que iba a usar con el fin de conseguir un resultado, no lo utiliza, queda totalmente atado, limitado, digamos, negativamente. Y a todos nos ha pasado. Nosotros decimos, tengo fe. Bueno, pero llegado el momento, cuando uno menos se espera, cuando uno menos se percata, tiene que tener una acción, una actividad, o hacer un negocio, un trato, un pacto, digamos, de un alquiler, de una casa, de un coche, de un campo que va a comprar, de un negocio que va a establecer, y empiezan las dudas a revolotear en los pensamientos y pueden establecerse entre la persona y se hacen fortalezas, se agrandan, se enraizan, o vienen personas que les siembran una palabra, no, mira que ya varios estuvieron en ese lugar y los negocios no anduvieron, acá la gente no compra, acá la gente es mala, la gente envidia, la gente te da para atrás, y entonces esa expresión o ese comentario o ese pensamiento con una buena intención que viene de otra persona, pero tiene un trasfondo negativo, siembra la duda en aquella persona que estaba totalmente revestida de una verdad, revestida de positividad, revestida de fe, e iba a instalarse allí soñando lo mejor, lo más grande, soñando, digamos, que sería por decir así, el pararse para toda la vida, ¿verdad? Empieza a desplomarse poco a poco en su interior. Una simple duda, un simple comentario. Por ejemplo, el temor al padecimiento físico. Yo podría usar aquí un adjetivo, basta que sea una sospecha, que ya no sea una duda, que no sea un temor, sea una sospecha, algo que yo sospecho que esto me puede transformar a mí en un cáncer, sospecho que esto, mi esposa me está engañando, sospecho que esta persona no me es sincera, ¿verdad? Eso toma una dimensión interna en la persona que se traduce a temor, o sea, un simple rumor, aunque no sea una verdad, puede traducirse en un arma letal en contra de la fe, ya que el contenido del rumor siembra lo negativo, siembra el temor en la conciencia, y la consecuencia o como resultado paraliza toda acción positiva, limita toda la acción positiva, y esto a cualquiera nos puede suceder. Este hecho ya sucedió en el Edén, cuando la serpiente, y cuando no, la serpiente sembró en Eva la duda, que atinó a llevarla a una actitud jamás pensada. Eva jamás pensó dudar, Eva jamás pensó fallarle a Dios, jamás pensó desobedecer a Dios, jamás pensó que ella iba a andar enredada en este problema y arrastrar no solamente ella a consecuencias negativas, sino que arrastró también a su esposo y a toda la humanidad. Nosotros somos el resultado de aquella duda de esa mujer, de ese desatino que tuvo Eva. Fue una actitud que ella jamás pensó y fue una desobediencia, pero una desobediencia con tal magnitud de resultado que le llevó a la misma muerte. Eva, en función de eso, trajo sobre sí la pena de muerte, y no solamente ella, sino que arrastró a toda la humanidad. Todos somos descendientes de esa maldición. Por eso la Escritura dice, por cuanto todos pecaron, todos son malditos, en otras palabras, están destituidos de la gloria de Dios, sufriendo, penando, enfermándonos, con violencias, matándonos, envidiándonos, odiándonos, y así todo lo que pasa en la sociedad. Y esto ya no lo para más nadie, porque es un caos mundial, es un caos, por decir así, en todo el universo. Y qué bueno es que en esta mañana podamos
tener un tiempo para meditar en esto. Vamos a ir a un corte y volvemos. Que Dios los bendiga a todos. Queremos informarles que por la gracia de Dios seguimos en vigilia permanente los días viernes, desde las 18 hasta las 24 horas. Súmese a este grupo tan importante de hombres y mujeres de Dios que nos ponemos cada viernes en la brecha para interceder, para clamar y para buscar el rostro de Dios. Les bendecimos cada viernes entonces, vigilias especiales y poderosas a través del grupo de la Iglesia Jesús es mi Salvador. 094 47 1100. Padre amado, gracias te doy, Señor, porque tú has sido mi sostén, tú sigues siendo mi sostén en la lucha en el día a día. Solo quiero darte gracias, Padre amado, gracias por tu gran misericordia, por suplir todos los días de mi vida. Gracias, Señor, gracias, bendice a nuestros padres espirituales, bendice a todo el grupo, al grupo de Cristo. Bendice a los anexos y a cada uno de los que les representan. Bendice, Padre amado, gracias, Señor, te doy por tanta bondad, por tu misericordia. Tú eres fiel, tú eres fiel, tú eres fiel. A ti la gloria, la honra y la alabanza, Señor. Gracias, Padre amado, gracias por siempre sostenerme. Gracias, Señor, por todo lo que me has brindado y cómo me guardas, Señor. Gracias también porque siempre mis padres espirituales, en cuanto yo estoy haciéndole una pregunta, o tengo una duda, o tengo una tristeza, ellos siempre saben escucharme y siempre aconsejándome y llamándome. Gracias te doy, Apóstol José Luis, y a ti, Yolanda. Besos y besos. Dios los bendiga. Vamos a hacer otro trozo más de un estudio, un análisis de la palabra, y es la palabra temor. La palabra temor en la Biblia se encuentra 184 veces en toda la Biblia, pero vamos a observar un poquito que a veces se puede aplicar la palabra positivamente y otras veces negativamente. En este momento que estamos de pandemia, la palabra temor o miedo por ahí anda. Casi podríamos decir que son familiares, que son sinónimos, que tienen una misma interpretación o una misma dirección o un mismo significado. Pero vamos a descubrir en esta mañana de que es todo lo contrario. Como que hubiese en la misma palabra una doble aplicación, y sí que lo hay. Porque si nosotros decimos temor, es como tener miedo, es como tener respeto, que nos hace retroceder o nos hace pensar dos veces, ¿verdad? Sin embargo, la palabra nos dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Entonces, ¿cómo es la cosa? ¿El temor es mala la palabra o es buena? Es según cómo la apliquemos. Yo diría que no todas son negativas, las veces que aparecen en la Biblia. 184 veces aparece en toda la Biblia, pero yo digo que no todas las veces son negativas, o sea, que habla de miedo, o digamos de una postura negativa o destructiva, o que no sea, por decir así, de edificación y de beneficio. Yo diría que hay un temor reverente, porque si el principio de la sabiduría es el temor a Dios, es un temor reverente, es un temor que equivale a reverencia, sin miedo, que no es negativo. En el Apocalipsis 11:11 dice, yo diría que es un temor invertido, es el pavor sobre nuestros enemigos. Yo voy a leer, voy a ver si ubico en Apocalipsis 11:11. Ya les voy a leer a ver qué dice por allí.
Es un versículo que está inserto en los dos testigos del Apocalipsis, donde se habla que aparecerán los dos testigos del Antiguo Testamento. Ellos son temidos porque dice que en su tiempo, cuando estaban sobre la tierra, daban señal al fuego que descendiese de los cielos, que se abrieran las aguas de los mares y pasaban en seco. Tanto lo hizo Elías como lo hizo Moisés. Ellos aparecen en Apocalipsis después del arrebatamiento de la iglesia, dice Apocalipsis, y los matan. Entonces dice que empiezan a hacer regalos, sus cadáveres están en la plaza, en la gran ciudad, que en sentido espiritual dice, se llama Sodoma y Gomorra y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Y empiezan por decir, a festejar de que ellos murieron. Y se hacen regalos y todas esas cosas. A ver, yo voy a ver si... Dice, y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán. Y se enviarán regalos los unos a los otros, porque estos dos profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. Pero, versículo 11, dice, pero después de 3 días y medio entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios, y se levantaron sobre sus pies, y cayó gran temor sobre los que le vieron. Acá la palabra temor ya habla de otra manera, o sea, con otra interpretación, con otro significado, que es miedo. ¿Cómo? Los matamos hace 3 días y ahora están en pie otra vez. Y también el versículo 12 dice, y oyeron una voz del cielo que les decía, subid acá, y subieron los dos al cielo en una nube, y sus enemigos lo vieron. Y en aquella hora hubo un gran terremoto, y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó, y por el terremoto murieron un número de 7.000. Bueno, y ahí sigue la escritura, que ya es otro tema. Es decir, que la palabra temor puede ser miedo, pero una persona que está totalmente confiada en Dios, totalmente respaldada en Dios, totalmente fiada en Dios, que descansa en las promesas de Dios, que descansa en su palabra, que descansa en lo que Él prometió, en lo que Él dice, porque dice que Dios no es hombre para arrepentirse, que no es hijo de hombre para volverse atrás. Entonces vive en total confianza, ¿verdad? Entonces, voy a seguir leyendo. Puse aquí del pavor sobre nuestros enemigos, ¿verdad? Dije yo, como sucedió sobre Nabucodonosor, que relata el libro de Daniel, que cuando echaron los 3 amigos de Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego, en el horno calentado 7 veces, dice la escritura que los llevaron hasta la puerta del horno, por el resplandor del calor fueron muertos, y que al rato de que fueron echados estos 3 varones al horno calentado 7 veces, dice que Nabucodonosor dice, no fueron 3 los que pusieron allí adentro, yo veo 4, y que le entró gran pavor, por no decir susto, ¿verdad? Se atemorizó, porque veía uno, dice, como el Hijo del Hombre, juntamente con ellos se hacía adentro, y los mandó sacar, y cuando los sacaron, dice que no tenían ni olor a humo, sus cabellos no estaban quemados, sus ropajes no tenían ni siquiera temperatura. Esto está en el libro de Daniel acerca de estos 3 muchachos, pero también en el mismo libro de Daniel aparece la figura tremenda de Daniel, el siervo de Dios, que era un hombre de oración, un hombre que caminaba en temor, que caminaba conforme a la palabra de Dios, porque él esperaba una restitución de esa conducta. Él dijo, no quiero comer la comida del rey, ni quiero beber lo que bebe el rey. Yo quiero tomar otra posición, otra postura, otra costumbre. Yo no quiero seguir la costumbre del mundo. Yo no quiero hacer lo que otros hacen. Yo quiero hacer lo que agrada a mi Dios. Yo quiero andar en temor reverente a mi Dios. Y él anduvo así, y dice que el resultado de esa conducta le dio unos frutos tremendos. Tanto es así que lo echaron en el foso de los leones, y cuando generalmente los hombres no habían caído al fondo del foso, cuando ya habían sido devorados por los leones, no pasó así con Daniel. Yo creo que hasta Daniel los usó de almohada y para pasar una noche bien abrigado juntamente con los leones. Eso demuestra que los que andan con Dios no tienen por qué temer a nada, sino que andan en una limpia conciencia, en una conciencia tranquila, porque saben qué es lo que están sembrando, saben qué es lo que están haciendo, y están haciendo con un propósito definido, específico, puntual. Por eso es importante saber que no todo temor es malo. Hay uno contemplado y recomendado por la palabra, que trae frutos y alienta a una fe verdadera y real. La fe se edifica, se construye en base a un creer y a un obrar. Si yo creo y obro,
tengo certeza que Dios me premiará ciertamente. Dice la Biblia que si ando en verdad y hago verdad, todo lo que hago me saldrá bien, y todo lo que pido sin duda será según si es según la voluntad de Dios. Si todo lo que hago me saldrá bien, y todo lo que pido sin dudas me será entregado. Y digo todo, ¿verdad? A la inversa del que pide según su voluntad, porque la Escritura dice así: pedís y pedís mal, porque no pedís conforme a Dios, sino porque pedís conforme a vuestras concupiscencias, conforme a vuestros deleites, para gastar en vuestros propios deleites y por decir así, de acuerdo a vuestros propios caminos, ¿verdad? Entonces, hay un temor reverente y hay un temor irreverente. Hay un temor que es castigado por la Escritura. Y yo quiero leer en 1 San Juan, dice así, o sea, es para reiterar y para aclarar bien este término, acerca de este punto, para que no se geste ninguna duda y no se malinterprete. En 1 Juan 4:18 dice así, es un versículo un poco difícil de explicarlo, pero voy a tratar de hacer reverencia a lo que contiene este versículo. Dice: en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo. Ahora fíjese que este temor que habla este versículo está hablando que el perfecto amor echa fuera el temor. Y en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor, dice este versículo, lleva en sí castigo, es decir, que está castigando al temor, porque el temor es, si uno hace un hecho para Dios y lo hace sin entenderlo, sin la confianza, sin la certeza que agrada a Dios, uno está haciendo con temor, el temor del miedo, el temor a que me va a salir mal, el temor que no voy a ser recompensado, capaz que hago esto, doy mi diezmo y después me va todo el mes mal, no, yo por las dudas no voy a dar. Bueno, ¿verdad? Entonces hay un castigo en eso, porque la persona ya no está confiando que Dios dijo que probadme en esto, si no os abriré las ventanas de los cielos y os daré bendiciones hasta que sobre y abunde. Es decir, que Dios está desafiándonos a que usemos el temor reverente y no el miedo a que, y si no llego a fin de mes, y si la plata no me da, ¿verdad? Son dos tipos de temores, un mismo término con dos aplicaciones diferentes. Por eso dice que el que tiene el perfecto amor echa fuera el temor. O sea, el que tiene el perfecto amor echa fuera el temor, ese temor maligno, infructífero, que es condenable por la misma Escritura. Y después sigue el versículo y dice: de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. El que es perfeccionado en el amor es porque conoce a Dios, es perfeccionado en Dios, tiene total conducta con Dios, o por decir así, comunión con Dios. Está tan metido con Dios, tan intrínseco con Dios, tan hecho una naturaleza con Dios, es uno con Dios, que él está totalmente confiado. Yo, por ejemplo, cuando hago las cosas y lo hago a confianza, sabiendo que estoy haciendo conforme a la Escritura, eso me trae paz, me trae regocijo, me trae alegría, me trae gozo, me trae contentamiento. A eso se refiere este versículo, que el que está perfeccionado en el amor no tiene temor, el temor del miedo, porque sabe que está haciéndolo para Dios y que Dios no falla, que Dios no es deudor de nadie, que Dios no miente, que Dios no castiga al que opera u obra, por decir así, correctamente, ¿verdad? Por eso la Escritura dice que honra y gloria y eternidad aquel que busca agradar a Dios en todas las cosas. Tengo algo más para aquí para agregar, y es, o sea, lo que yo llamo el temor que edifica. En Hebreos 11:7 dice así: por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe, ahora fíjese que una cosa es, lo contrario a la fe es tener miedo. La fe es la audacia, es el creer, es el arrojarse, el tener confianza, el permitir que aunque no se vea, eso va a suceder. Uno tiene la certeza, la confianza que eso va a suceder. Pero no podemos mezclar temor del miedo con la fe, porque sería, por decir así, la oscuridad y las tinieblas, lo blanco y lo negro. Dice: con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe.
¿Cómo explicar este versículo? Dice que se le mostró cosas que aún no se veían. Se le dijo, es como que si hoy usted le dicen, viene Cristo en las nubes a buscar a su iglesia. Usted eso no lo ve, pero usted lo cree y usted reverentemente se prepara para ese gran acontecimiento que ya está a las puertas. ¿Se entiende? Es la figura de Noé, es la figura de la iglesia. ¿Qué es una barca? Es la barca de la salvación, es donde se meten los verdaderos creyentes, porque viene, la inundación viene, lo predicho viene. Eso fue, a ese temor reverente fue que Noé, aunque lo llamaban como loco porque tuvo 120 años cortando maderos y pasando breas y preparando esa arca en un lugar seco que nunca había llovido, no era un pantano, no era un río, no era un océano, no era una laguna, era un lugar seco. Él iba volteando los árboles, iba preparando lo que él reverentemente creyó, le creyó a Dios, creyó a lo que Dios le dictaminó, y él en ese temor reverente empezó a preparar esa barca y fueron salvos él. Y dice, y por esa fe, por esa conducta, por esa aplicación, él condenó a todo el mundo circundante, a pesar de que él abatía su alma al ver cosas, digamos, tremendas, ¿verdad?, en cuanto al pecado, en cuanto a la inmoralidad y al desorden y a todo lo que se vivía en aquel tiempo. En este momento estamos en la igual forma, por decir así, el reloj de Dios está marcando que pronto Cristo viene. Los creyentes están preparándose en el arca de Dios, que es la iglesia. Con reverencia buscan la presencia de Dios, con reverencia hacen vigilias, con reverencia oran, con reverencia interceden, con reverencia van a visitar los hospitales, las cárceles, con reverencia visitan los ancianos, y a los niños tratan de sacarlos de la calle, de la droga, del alcohol. Pero a veces la ola es más fuerte, ¿verdad? En esta mañana demos gracias al Señor y sepamos discernir la diferencia que hay de los términos. Esto se puede discernir espiritualmente, esto racionalmente muchas veces no se hace, porque es un juego de palabras, es un juego de retórica, por decir así, y esto se discierne espiritualmente. Y usted pregunta, como que me está costando un poco entender. Bueno, si usted tiene comunión con Dios, no le va a ser difícil, porque dice que esto no se entiende racionalmente. El hombre natural, el hombre que no tiene cambio en su mente, no lo entiende, le es difícil y termina por aburrirse y no va más a la iglesia, no le hace caso a la palabra, deja de creer, esto es muy aburrido, esto es muy difícil, esto no es para mí, esto no es para ahora, esto fue para otros tiempos, estos son para los que son flacos, para los veteranos, para los jubilados, ¿verdad? Y bueno, ahí se pierde la gran salvación. Noé no hizo de esa forma. En Hebreos 12:28 dice, así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud, y mediante esa gratitud, sabiendo, ¿verdad? Acá también estamos creyendo por fe que hemos recibido un reino inconmovible, aunque no lo vemos, porque también Tomás en algún momento dice, si yo no lo veo, no lo creo, si no meto mi dedo, no sigo dudando, ¿verdad? A Tomás le pasó eso, pero aquí dice, así que, Hebreos 12:28 dice, así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud. Esa gratitud se manifiesta con actos, y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor. Y acá se agrega otra cosa, para hacerlo más fuerte todavía, dice, y mediante ella, o sea, tengamos gratitud, y mediante esa gratitud sirvamos a Dios agradándole con temor y con reverencia. Entonces, como yo le decía hace un rato, temor reverente, con temor y con reverencia. Eso está en Hebreos 12:28. Parecería que este término tuviera dos usos, y en sí los tiene. Basta entender de cómo lo quisiéramos emplear, ¿verdad? En Hebreos 5:7 dice, y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Es decir, que recién lo que leí en capítulo 12:28 de Hebreos, aquí habla acerca de Jesús, que usó esta misma figura, esta misma conducta, este mismo comportamiento. Se lo leo nuevamente. Y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas, oraciones quiere decir, con gran clamor, clamaba por la gente, clamaba por las almas, clamaba por los ciudadanos de ese entonces, y lágrimas
al que le podía librar de la muerte, por sí mismo también oraba, fue oído a causa de ¿qué? De su temor reverente, de su reverencia a Dios, de que ponía cuidado a que la palabra de Dios el Padre iba a suceder. Y él, sabiendo eso, no quería errar. Dice la Escritura en otra parte, dice, no sea cosa que nos deslicemos de una salvación tan grande. Pongamos cuidado, no te deslices. Y si tú en algún momento te deslizaste, es tiempo de volver. Estamos en ese tiempo. Esta pandemia es para que nosotros tengamos tiempo suficiente de leer la Biblia, de orar a Dios, de buscar, por decir así, aclarar nuestros pensamientos y en especial discernir la voluntad de Dios y en qué tiempos estamos nosotros viviendo. Dice la Escritura que de pronto vendrá como ladrón en la noche Cristo y será como un relámpago. Como ladrón quiere decir que no va a avisar, los ladrones no avisan, vienen y actúan. Bueno, Jesús va a venir así por su iglesia, pero los que son como Noé, que reverentemente se preparan, van a estar preparados con sus lámparas encendidas, con suficiente aceite, con su fe intacta, limpios, puros. Dice, limpio, límpiese más, y el impuro, o sea, ensúciese más. No sé cuál de los dos lados tú estás. En esta mañana la palabra es para ti, en el nombre de Jesús. Vamos a hacer otro corte y después vamos a tener una oración para que tú invites a Jesús a tu vida y que podamos tomarlo en serio y que con temor reverente en esta mañana le digamos, Señor, yo quiero ese premio para mí. Cuando venga Cristo yo me quiero ir con Él. Y dudé en algún momento, tuve ese temor del miedo que no iba a poder hacer, que eso no era para mí, que era para los escogidos, los llamados, para aquellos que Dios tenía un plan con ellos. Me parecía que yo no calzaba, que yo no coincidía, pero Señor, cambia mi mente, cambia mi corazón, y solamente con tu comunión con Dios, con tu acercamiento a Él, porque Él es luz, Él es la verdad, Él es el camino, Él es la justicia de Dios, podrás tener esa capacidad de prepararte para la eternidad. Jesucristo dijo, separados de mí nada podéis hacer. Tenemos que tener su naturaleza, su ADN metido en nosotros para estar puros y limpios en alma, cuerpo y espíritu. Hacemos un breve pasaje por una adoración y después hacemos una oración. Poderoso Dios de Israel, recibe nuestras canciones, recibe mi adoración. Tu pueblo te canta, sacrificios ofreceré a tu trono, poderoso Dios de Israel, recibe mi adoración. Una vez más todos juntos dile, sacrificios ofreceré a tu trono, amado Rey, poderoso Rey de Israel, recibe mi adoración. Sacrificios ofreceré a tu trono, amado Rey, poderoso. Recibe adoración. Dile, permítenos ser reyes y sacerdotes que ministran tu corazón, con nuestra adoración, permítenos ser reyes y sacerdotes que ministran tu corazón, con nuestra adoración, permítenos ser reyes y sacerdotes que ministran tu corazón. Dile, ofrécele, dile. Padre, en esta mañana queremos aprovechar este tiempo de pandemia, este tiempo de quietud, este tiempo de encierro, para presentarnos en tu presencia. Señor, hemos entendido en esta mañana, hemos comprendido que podemos cambiar nuestros destinos, podemos cambiar nuestra senda, nuestro camino. Tú puedes enderezar nuestro camino, nuestra senda, Señor, con la ayuda de tu Espíritu Santo. Señor, tu palabra dice que todo pecado le será perdonado al hombre. No habla de tamaño, no habla de
de dimensiones, no habla de profundidades, no habla de cuántas veces fueron repetidos, sino que todo pecado le será perdonado. No hay nadie que pueda decir, yo me puedo salvar a mí mismo, o yo no preciso de Jesús, o yo no necesito de que Él me derrame su sangre por mí. Por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios, dice la Biblia. Pero en esta mañana del otro lado del receptor hay personas que quieren volverse sus caminos, que muchas veces han sido acusados por su conciencia, no se animan a orar, no se animan a leer la Biblia, no se animan a comenzar nuevamente a transitar de la puerta del templo hasta el altar para pedir perdón y para reconciliarse con Dios. Pero en esta mañana, Señor, tú darás las fuerzas. Nicodemo dijo, ¿cómo puedo hacer para ser igual que tú? Nicodemo le dijo Jesús, tienes que nacer de nuevo, tienes que comenzar un camino totalmente diferente. Que el Espíritu Santo sea el que ordene tus pasos, que te gobierne, que te dirija, que cambie tu vocabulario, tu pensar, tu actuar y tu discernir las cosas. Y no te maravilles de esto, Nicodemo, porque el que nace de nuevo, el que nace del Espíritu ya no hace lo que quiere. Es esclavo del Espíritu Santo, está para agradar a Dios, está para servir a Dios, para ser siervo de Dios. Y el Espíritu Santo convence de pecado, el Espíritu Santo convence de juicio, y el Espíritu Santo también convence de justicia. Él te quiere perdonar, Él quiere entrar a tu corazón. Permítele, invítale, sécate las lágrimas, invítale. Él es tierno, Él es cuidadoso, Él es ético. La Escritura dice, yo estoy a la puerta de tu corazón y llamo, o espero en otras palabras, a que tú me abras. Si tú me abres, yo entraré a ti y cenaré contigo y tú conmigo. Acuérdate que hubo un hombre muy malvado, llamado Saúl en la Escritura, que hizo cosas muy feas a David. Toda la vida fue el enemigo de David y algunas veces trató hasta de matarle. Pero cuando muere ese hombre, David muestra el amor que tenía por él, ese amor que proviene de Dios y ese corazón diferente alimentado por la gracia y por la misericordia de Dios, que trajo a uno de sus hijos, el hijo de Saúl que había quedado vivo, el único que quedó vivo, lo trajo a comer de su mesa todos los días e hizo la misericordia de Jehová, dice la Biblia. Hoy el Rey de Reyes te invita a venir a su mesa a comer. No te sientas un sucio, no te sientas una desventurada, no te sientas un apartado, porque Dios tiene planes contigo, aún no ha terminado contigo, y dice que lo que Él comenzó, Él quiere acabarlo. Y en esta mañana, hoy es el día, Él quiere entrar a tu vida. Permítele, invítale, háblale, dile que le amas, que lo necesitas, y que Él te prepare para la eternidad, porque Cristo viene, y viene de veras. Que Dios te bendiga ricamente, y será hasta el día de mañana, a las 8 de la mañana. Quiero decir que los días viernes se sigue haciendo las vigilias en el Templo Central, y si usted quiere un consejo o tiene alguna consulta para realizar, usted tiene el 094-471-100. 094-471-100. Y allí se le va a atender y se le va a dar la respuesta necesaria a la que usted precisa o responder de acuerdo a sus necesidades. Que Dios te bendiga ricamente. Nos encontramos en el día de mañana a las 8 de la mañana nuevamente por la 46 Radio América. Que Dios le bendiga ricamente. Este programa fue presentado por Ministerio Apostólico y Profético Jesús es mi Salvador.